Capítulo 14. Oftalmología de Argento, oftalmopediatría y estrabismo. Nociones sobre fisiología motora. Consultar también capítulo 2, bases anatómicas y fisiológicas. Cada ojo se mueve gracias a la acción de los 6 músculos extraoculares, los rectos horizontales, recto externo o lateral, recto interno o medio, los rectos verticales, recto superior e inferior y los oblicuos, oblicuo superior o mayor e inferior o menor. Todos ellos se originan en el vértice de la órbita, en el anillo de Sim, a excepción del oblicuo inferior, que se inserta en la pared interna de la misma. Estos músculos permiten el movimiento del globo ocular alrededor de 3 ejes. Un eje vertical en torno al que el globo se mueve hacia adentro, aducción, o afuera, abducción. Un eje horizontal alrededor del que se producen movimientos de elevación. La córnea es dirigida hacia arriba y el polo posterior hacia abajo, o depresión. La córnea es dirigida hacia abajo y el polo posterior hacia arriba. Un eje antero-posterior alrededor del que se efectúan movimientos de torsión hacia adentro o hacia afuera. Esto se establece al comparar la córnea con un reloj y observar el desplazamiento de la hora 12. Si en la torsión la hora 12 se dirige hacia la nariz adentro, se dice que el ojo intorsiona, y si se dirige hacia el área temporal afuera, se dice que extorsiona. Las torsiones son movimientos reflejos controlados por el sistema vestibular para mantener las imágenes derechas, al inclinar la cabeza hacia uno de los hombros. Figura 14, 14A, B y C. Figura 14.14. Movimientos del globo ocular alrededor de los 3 ejes. En la figura A se muestra el eje vertical, recto medio, recto lateral. Aducción, recto medio. Abducción, recto lateral. Recto superior, recto inferior, eje horizontal. Elevación, recto superior. Depresión, recto inferior. Figura B. Figura C, eje antero-posterior. Inciclotorsión, oblicuo superior. Exciclotorsión, oblicuo inferior. Hora 12. La forma de las órbitas y la posición de los ojos en ellas determinan que los músculos extraoculares tengan longitudes y trayectos diferentes entre sí, y en consecuencia que sus acciones sean complejas. Los músculos rectos horizontales generan la aducción, recto medio, y la abducción, recto lateral. Los rectos verticales generan la elevación, recto superior, y la depresión, recto inferior. Pero además, estos músculos son aductores y torsores. El superior es inciclotorsor y el inferior exciclotorsor. Por otra parte, los oblicuos están involucrados en los movimientos de torsión. El superior es intorsor y el inferior extorsor. Pero a diferencia de los otros 4 músculos, al insertarse por detrás del ecuador del ojo, el oblicuo superior es fuertemente depresor y el inferior elevador. Y ambos son abductores. Así, a diferencia de los rectos verticales, el oblicuo que está arriba deprime el ojo y el que está abajo lo eleva. Tabla 14.1. Tabla 14.1 muestra las acciones de los músculos extraoculares. Músculo recto lateral, acción primaria, abducción. Acción recto medio. Recto medio, acción primaria, aducción. Recto superior, elevación. Acción secundaria, aducción, inciclotorsión. Recto inferior, acción primaria, depresión. Acción secundaria, aducción, exciclotorsión. Oblicuo superior, acción primaria, inciclotorsión. Acción secundaria, depresión, abducción. Oblicuo inferior, acción primaria, exciclotorsión. Acción secundaria, elevación, abducción.
Pero, ¿cómo hacer para examinar el funcionamiento de un músculo si las acciones son tan complejas? Para ello debe buscarse una posición del ojo en que la acción muscular sea simple. Esto se logra alineando el eje antero-posterior del globo ocular con el eje del músculo. Estas son las posiciones diagnósticas de la mirada. En la abducción de 23 grados, los rectos verticales se ubican paralelos al eje del ojo. Y puede examinarse la acción elevadora del recto superior y la depresora del inferior. Del mismo modo, en la aducción de 53 grados, el oblicuo superior es depresor y el oblicuo inferior es elevador. No se utilizan las torsiones para evaluar el funcionamiento de los oblicuos porque son movimientos reflejos difíciles de apreciar en su magnitud. Figura 1415A y B. Como hemos visto, existe para cada movimiento un par de músculos de acción opuesta y es por esto que se denominan antagonistas. Cuando el ojo se mueve alrededor del eje vertical hacia afuera, se contrae el recto lateral, músculo agonista, mientras que el recto medio, que es su antagonista, se relaja. Si el recto medio no se relajara, impediría el movimiento que intenta realizar el recto lateral. La ley de Sherrington o ley de inervación recíproca establece que para que se lleve a cabo un movimiento debe contraerse un músculo y relajarse su antagonista. Figura 14.16. Ley de Sherrington. A. En la posición primaria de la mirada, ambos músculos reciben una similar cantidad de impulsos para mantener un tono basal. B. Al contraerse uno de los rectos, debe inhibirse el antagonista para permitir el movimiento. Esquema Dr. Armesto. Como ambos ojos están ubicados en una posición frontal en el cráneo y gracias a ello podemos integrar las imágenes que originan en el cerebro, fenómeno denominado fusión, los movimientos de cada globo deben ser sincrónicos entre sí. De este modo, los músculos de un ojo actúan con los correspondientes del ojo contralateral, como una yunta de bueyes que tira de un arado, es decir, en forma conjugada. Por ejemplo, al contraerse el recto lateral del ojo derecho, también debe contraerse el recto medio del ojo izquierdo, que es su músculo yunta, y ambos deben hacerlo en la misma proporción, porque si los movimientos fuesen asimétricos, los ojos no estarían correctamente alineados y veríamos cosas diferentes con cada ojo, impidiéndose la fusión en el sistema nervioso central, por percibirse dos imágenes diferentes. La ley de Hering o ley de correspondencia motora establece que la cantidad de impulsos inervacionales que llegan a un músculo y su yunta deben ser la misma para que el movimiento sea simétrico. Figura 14.17. Figura 14.17. Ley de Hering. Al contraerse un músculo, su yunta recibe igual cantidad de impulsos inervacionales para mantenerse la correcta alineación ocular. En una paresia muscular se genera una desviación ocular, porque el tono muscular basal de los músculos antagonistas difiere y prevalece el del músculo sano. Como se trata de una parálisis incompleta, ambos ojos pueden fijar, pero para mirar derecho al frente con el ojo afectado, le debe llegar a este una mayor cantidad de impulsos y estos también llegarán en mayor proporción al músculo yunta sano, generándose un aumento de la desviación. El ángulo secundario, siempre mayor que el primario, es el que aparece cuando fija el ojo enfermo y el primario el que existe cuando fija el ojo sano. Figura 14.18. La figura 14.18 muestra una paresia muscular. A. Fija el ojo sano izquierdo, ángulo primario. B. Fija en ojo parético derecho, ángulo secundario, mayor que el primario. Si integramos estas dos leyes, comprenderemos que al iniciarse un movimiento debe contraerse los músculos yunta para ese movimiento y relajarse los antagonistas respectivos de cada uno. Por ejemplo, al mirar a la derecha se contraen el recto lateral derecho y el recto medio izquierdo, y simultáneamente se relajan sus antagonistas, el recto medio derecho y el recto lateral izquierdo respectivamente. La posición de la mirada con la cabeza derecha y mirando al frente se denomina posición primaria de la mirada, PPM.
Los movimientos de cada ojo por separado se denominan ducciones y los movimientos conjugados de ambos ojos se llaman versiones. Las versiones son movimientos binoculares simultáneos y conjugados hacia el mismo lado que incluyen las nuevas direcciones de la mirada, la convergencia y la divergencia. Estos dos últimos son las vergencias, que consisten en movimientos disyuntivos hacia lados opuestos, hacia adentro, convergencia, y hacia afuera, o divergencia. La convergencia en el ser humano es de mayor amplitud que la divergencia y forma parte del reflejo de cerca, que está integrado por tres elementos: convergencia, miosis y disminución del radio de curvatura del cristalino, acomodación. Estos tres cambios permiten mantener una imagen única, aumentar la profundidad de campo y aumentar el poder dióptrico del ojo, respectivamente, y así lograr la visión cercana. De esta forma se mide de manera más exacta y en dioptrías prismáticas la desviación ocular. El examen de la motilidad. El estrabismo es la ausencia de paralelismo ocular. Puede presentarse en forma permanente o ser esporádica. El niño recién nacido normal puede experimentar en forma esporádica una falta de alineación ocular hasta los 3 meses de vida, pero si esta situación se prolonga más allá de los 4 meses de vida, se considera patológica. El niño presenta un estrabismo y tiene un riesgo de padecer ambliopía. Movimientos oculares. Los movimientos oculares deben examinarse en las 9 posiciones de la mirada, sistemáticamente en el siguiente orden, siempre volviendo al centro tras cada movimiento, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y luego en las posiciones oblicuas. También es de suma utilidad en el examen de ciertas patologías, como veremos luego el examen con la cabeza inclinada hacia un hombro y el otro. El ojo fijador: usualmente existe preferencia de fijación con uno de los ojos. En circunstancias normales esto no es notado por el individuo y se pone de manifiesto en situaciones patológicas. El ojo fijador o director puede determinarse pidiendo al paciente que señale un objeto distante con un dedo y ocluyendo un ojo y luego el otro. Si el ojo fijador es ocluido, el sujeto tendrá que efectuar un movimiento para corregir el rumbo de su dedo. Y si el ojo fijador no es el ocluido, no habrá movimiento. También puede darse al individuo un agujero estenopeico para que fije a través del mismo, sin indicar con qué ojo hacerlo. Con frecuencia se lo coloca en forma automática delante del ojo director. Además, al guiñar un ojo, usualmente se deja abierto el ojo fijador. Medición del estrabismo. Para determinar la magnitud de una desviación ocular, podemos valernos de diversos tests. El test de Hirschberg es sencillo y de fácil realización en cualquier ámbito. Consiste en la proyección de una fuente luminosa sobre ambas córneas. Por lo común, el reflejo de la luz debe ser simétrico y central en ambas pupilas o ligeramente desplazado afuera, no más de 5 grados. Si el reflejo es central en un ojo, pero cae en el borde de la pupila del otro ojo, ese ojo está desviado y la desviación es de 15 grados, equivalentes aproximadamente a 30 dioptrías prismáticas, dp. Ver más adelante. Si cae en el medio del iris de 30 grados, 60 dp, y si cae en el limbo de 45 grados, 90 dp. Ver capítulo sobre examen básico. Este test es de gran utilidad en niños pequeños que parecen desviar sus ojos y en quienes no siempre es fácil realizar otras maniobras para determinar si tienen o no estrabismo. El pseudoestrabismo es una situación en la que el niño parece desviar sus ojos debido a características faciales y palpebrales particulares, pero en realidad no los desvía y, por supuesto, el test de Hirschberg es normal. Por otra parte, existe la situación opuesta en la que el test de Hirschberg sugiere la desviación de los ojos, pero en realidad se trata de un ángulo kappa, positivo o negativo, situación en la que el eje anatómico del globo ocular no se corresponde con la línea de visión que se extiende desde la fóvea hasta el objeto observado, y el paciente tiene sus ojos derechos, pero parece no tenerlos. Por supuesto, estos pacientes tienen un cover test normal, ver más adelante. Ambas situaciones no son patológicas, sino características anatómicas de ciertos individuos. Figura 14-19. En la figura 14-19
En la figura A tenemos pseudoestrabismo, el test de Hirschberg es normal. En la figura B, ángulo kappa positivo, los ojos parecen desviados hacia afuera, como indica el test de Hirschberg, pero el cover test del paciente es normal. El test de Krimsky consiste en la proyección de una luz de igual modo que en el test de Hirschberg, pero interponiendo prismas para centrar el reflejo en la pupila del ojo desviado. De esta forma se mide en dioptrías prismáticas de manera más exacta la desviación ocular. Este test se utiliza habitualmente en niños pequeños de difícil evaluación o en pacientes con mala agudeza visual uni o bilateral, incapaces de fijar en un objetivo dado para realizar un cover test. Figura 1420. Figura 1420 muestra el test de Krimsky. Se busca neutralizar la desviación y centrar el reflejo pupilar a través de la interposición de prismas delante del ojo desviado. Sin embargo, existen tests más precisos que los anteriores. El cover and cover test, el cover test y el cover test con prismas son los más utilizados para examinar con mayor rigor los trastornos de la motilidad. Figura 1422. Cover test. Se ocluye alternativamente un ojo y el otro, sin permitir la binocularidad. En un paciente que tiene sus ojos derechos puede suceder que ambos ojos se mantengan derechos aún bajo el oclusor, lo que se denomina ortoforia, que al ocluir un ojo, éste se desvía bajo el oclusor y al recuperar la binocularidad se endereza, tratándose entonces de una foria o estrabismo latente. Que el ojo se desvíe tras el oclusor, pero al recuperarse la binocularidad, éste quede desviado y recién se enderece tras un periodo de segundos a minutos de duración, lo que se denomina estrabismo intermitente. Figura 1423 A y B. Figura 1423 A. Exoforia. Los ojos se desvían cuando está ocluido uno de ellos. En binocularidad se recupera la alineación normal. Figura 1423b. Estrabismo intermitente. Los ojos. Figura 1423a. Exoforia. Los ojos se desvían cuando está ocluido uno de ellos. En binocularidad se recupera la alineación normal. Figura 1423b. Estrabismo intermitente. Los ojos se desvían al ser ocluido uno de ellos y permanecen desviados un periodo corto de tiempo, aún al recuperarse la binocularidad. Esquemas Dr. Armesto. En un paciente que presenta una desviación manifiesta, un ojo fija y el otro se encuentra desviado. Al ocluirse el ojo fijador, el ojo que queda descubierto toma la fijación tras efectuar un movimiento. Este movimiento para tomar la fijación se repite cada vez que se ocluye un ojo y el otro en forma consecutiva al realizar el cover test, figura 1424. En la figura 1424 se muestra estrabismo manifiesto. Los ojos están desviados permanentemente y cada ojo toma la fijación. Al ocluirse el opuesto, el oclusor aparece traslúcido para mostrar que la desviación persiste en todo momento. Para medir la magnitud de una desviación en un paciente con agudeza visual adecuada en ambos ojos, se realiza el cover test con prismas. Los prismas son lentes de forma trapezoidal que desvían los rayos de luz, que consiste en realizar el cover test pero interponiendo prismas de distintos valores, hasta que el prisma neutraliza la desviación y no se registra movimiento al ocluir un ojo y el otro. Sensorialidad. Para que las imágenes originadas en cada ojo puedan integrarse a nivel cerebral, deben existir puntos correspondientes en las retinas de ambos ojos. Por ejemplo, las fobias derecha e izquierda son correspondientes entre sí y así sucede con casi toda la retina, a excepción de una pequeña área del campo visual temporal. La discreta disparidad que existe entre
las imágenes de cada ojo es lo que permite el desarrollo de profundidad o estereopsis. Cuando un ojo se desvía en un adulto normal, los puntos correspondientes de ambas retinas dejan de percibir la misma imagen y surge la diplopía y la confusión. La diplopía es la percepción de la misma imagen en dos lugares diferentes y la confusión es la percepción de dos imágenes diferentes en el mismo lugar, dado que puntos correspondientes de la retina perciben imágenes diferentes por la desviación ocular. Figura 1425A y B. Figura 1425A. Sensorialidad normal sin desviación ocular. Figura 1425B. Paciente con estrabismo y sensorialidad normal. El punto violeta es percibido por dos puntos retinales no correspondientes, diplopía, y las máculas perciben dos objetos diferentes en forma simultánea. Confusión. Esquemas Dr. A. Armesto. La situación descrita anteriormente es la que tiene lugar en pacientes que han tenido sus ojos derechos durante el periodo de maduración visual, hasta alrededor de los 6 a 7 años. Es decir, que tuvieron un desarrollo sensorial normal. Cuando la desviación aparece en un niño más pequeño, pueden producirse alteraciones sensoriales que constituyen mecanismos de defensa frente a la diplopía. Usualmente los niños con estrabismo no se quejan de visión doble, porque el cerebro suprime la parte de la imagen percibida por el ojo desviado que se superpone con la del otro ojo. A esto se lo denomina supresión y genera el llamado escotoma de supresión. Este mecanismo puede producir ambliopía en ese ojo, si es que no existe alternancia de fijación. Es decir, que el paciente fije a veces con un ojo y a veces con el otro. Otra posibilidad es que se desarrolle una correspondencia retiniana anómala, CRA, situación en la que puntos de las retinas que usualmente no son correspondientes se comportan como si lo fueran. Por ejemplo, la fóvea de un ojo se corresponde con un punto extrafoveal del ojo contralateral. Si existe una gran preferencia de fijación con uno de los ojos, debe recurrirse a la oclusión del ojo director para evitar o tratar la ambliopía del ojo desviado. El tratamiento con oclusión es el más efectivo para tratar la ambliopía, pero no sirve para curar un estrabismo ni está dirigido a tal fin. El objetivo es lograr la alternancia de fijación, para desarrollar similar agudeza visual en ambos ojos y obtener además un mejor resultado al operar el estrabismo. Los mecanismos de defensa sensorial, defensa de la diplopía son, en niños, la supresión y la correspondencia retiniana anómala, que pueden conducir a la ambliopía del ojo desviado, y en adultos visuales, el guiño de uno de los ojos y el tortícolis, que es la posición anómala de la cabeza con que se consigue la alineación de los ojos y se evita la diplopía. Por ejemplo, si un paciente padece una paresia del sexto nervio derecho, el ojo derecho estará desviado hacia adentro, hacia la nariz, y tendrá visión doble. Para evitar la diplopía, el paciente puede girar su cara a la derecha y así permitir que sus ojos estén paralelos al alejar al ojo del campo de acción del músculo pareciado. Los trastornos de la motilidad. Existen diversos tipos de estrabismo y diversas clasificaciones. Pueden ser distinguidos por el mecanismo productor de la desviación. Estrabismos esenciales. Usualmente comienzan en los primeros meses o años de vida y son de causa desconocida. Pueden ser constantes o intermitentes, tropías o desencadenarse ante ciertas situaciones, como la interrupción de la visión binocular, estrés, enfermedades asociadas, cansancio, forias. Estrabismos paralíticos, causados por la paresia o parálisis de uno o más músculos extraoculares, como consecuencia ya sea de la afección periférica del par craneal o por injurias en el sistema nervioso central. También pueden ser congénitos. Estrabismos restrictivos, generados por patologías congénitas del músculo extraocular, síndrome de fibrosis, síndrome de Brown, por ejemplo, o adquiridas, enfermedad de Graves, por ejemplo, o por adherencias fibrosas postraumáticas o quirúrgicas que impiden el movimiento del globo ocular.
Estrabismos sensoriales, causados por la falta de fusión, consecuencia de la disminución patológica de la agudeza visual en uno o ambos ojos. Otra clasificación toma en cuenta el ángulo de la desviación según la dirección de la mirada y el ojo que fija. Los estrabismos incomitantes son los que presentan diferente ángulo de desviación, según qué ojo esté fijando y o la dirección de la mirada del paciente. En este grupo se incluyen todos los estrabismos menos los esenciales o concomitantes. Los estrabismos son aquellos en los que el ángulo de la desviación no varía en forma significativa, con independencia de la dirección de la mirada y del ojo que fije. En este grupo están los estrabismos esenciales.